En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día. Hoy especialmente te pedimos que todo lo que vivimos en el tiempo nos ayude a tener los ojos puestos en la eternidad. Que toda la belleza de este mundo no nos impida pensar en la belleza del cielo. Que todo lo que es un don en la tierra lo veamos como sacramento. Y como sacramento saber que es algo sagrado, pero que tiene una manifestación de lo que en el cielo esperamos recibir. Te pedimos, Señor, que en la tierra podamos ver tus regalos naturales, pero también tu asistencia sobrenatural, pero que nada nos impida gozar de la plenitud que solamente está contigo y al lugar al que nos conduces. Bien, la reflexión de este día en un texto un tanto difícil, pero creo que tenemos que ubicar lo real y lo pleno sobre todo. Le he llamado Jerusalén Celestial a nuestra reflexión y sobre todo ubicando hoy que se habla de la destrucción de Jerusalén, saber que nosotros aspiramos a una Jerusalén celestial, a una ciudad santa, pero en la plenitud y en la eternidad. Voy a compartirles el texto del Evangelio un segundito para quitar estos cuadritos que me obstaculizan. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que entonces está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea que huyan a los montes, los que estén en medio de Jerusalén que se alejen, los que estén en los campos que no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumpla todo lo que está escrito. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por gentiles, hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, he subrayado en letra moradita este versículo 20 del capítulo 21 de San Lucas. Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que entonces está cerca su destrucción. Y quise enfatizar el versículo 28, que son las 3 líneas de abajo. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Hoy quisiera sobre todo que ubicáramos que todo en la tierra es transitorio, todo, absolutamente todo. Lo he enfatizado una o varias veces, pero sobre todo hoy quisiera que lo ubicaras en torno a un mensaje que pudiera atemorizar a no pocos. Son de esos textos que pareciera que te dejan sin aliento. Pero ¿por qué te va a dejar sin aliento saber que Jerusalén no es para siempre? Que la Jerusalén de Palestina o que la Jerusalén aquí en la tierra no es algo permanente, sino transitoria. Y el Señor dice que en ese momento vendrá nuestra liberación. Hoy de forma inusitada quiero compartirte 2 textos. Primero un salmo, el Salmo 136, que nos habla de una Jerusalén que ya fue destruida.
Este Salmo 136 nos presenta sobre todo una situación de dolor. Este canto es un lamento, es un canto de tristeza, es quizá aquella elegía de dolor que cantaban los israelitas, sobre todo cuando salieron de la tierra prometida y se fueron a Babilonia. Ellos narran cómo se sentaban a llorar junto a los ríos de Babilonia. Y dice, bueno, un poquito, perdón que me salga de contexto, pero aquella canción de que Bonnie M junto a los ríos de Babilonia, es un canto sobre este texto o ese Salmo 136. Dice, a las orillas de los ríos de Babilonia estábamos sentados y llorábamos, acordándonos de Sión. Sión es el monte donde está construida la ciudad de Jerusalén. Dice, en los álamos de la orilla teníamos colgadas nuestras cítaras, o sea, aquellas cítaras que entonaban en el templo cuando tocaban y cantaban los salmos. Y dice, ahí nos pidieron nuestros deportadores cánticos, nuestros raptores o captores alegría, y se acercaban y nos decían, cántenos un cántico de Sión. Y dice el israelita, ¿cómo puedo cantar un canto de Yahvé en una tierra extraña? O sea, aquellos cantos con los que yo alababa a Dios en el templo, ¿cómo voy a usarlos en un lugar donde nos llevaron al destierro? Y dice el versículo 5, Jerusalén, si yo de ti me olvido, que se seque mi diestra, o sea, que deje yo de ser alguien productivo, que deje yo de ser alguien autosuficiente, que mi lengua se me pega el paladar, si de ti no me acuerdo, si no alzo a Jerusalén el colmo de mi gozo. O sea, que yo deje de hablar, que yo deje de tener autosuficiencia. Y luego la invocación a Dios. Acuérdate, Yahvé, contra los hijos de Edom. Edom, los edomitas son los que establecieron, en este caso, el pueblo de Babilonia. Acuérdate, Yahvé, contra los hijos de Edom del día de Jerusalén, cuando ellos decían arrasad, arrasadla hasta sus cimientos. Hija de Babel, devastadora, feliz quien te devuelva el mal que nos hiciste. El siguiente versículo lo he dejado, es fuerte. Feliz quien agarre y estrelle contra la roca tus pequeños. Y aquí lo corta porque el texto dice, feliz quien agarre y estrelle contra la roca a tus hijos pequeños como si fueran perros. Es la expresión fuerte de dolor, una expresión fuerte de desazón, una expresión fuerte de tristeza. Duro el texto, claro que es duro, pero hoy que el Señor habla de la Jerusalén que será destruida, he traído a la memoria este Salmo 136, pero quisiera que no nos quedemos en el Salmo 136 ni en estos versículos del capítulo 21 de San Lucas, sino en lo que sigue. Y aquí viene el texto del Apocalipsis capítulo 21, que va a ayudarnos en el propósito de entender que Jerusalén no es para siempre, la Jerusalén de la tierra no es para siempre. Dice, luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya, y vi la ciudad santa. Ahora sí habla de la Jerusalén, de la verdadera, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una voz, fuerte voz, que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres. Pondré su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y el Dios con ellos será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo el que está sentado en el trono, mira que hago un mundo nuevo, y añadió, escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. Me dijo también, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tenga sed, yo le daré del manantial del agua de vida gratis. Esta será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí. El Salmo 136 habla de la destrucción de Jerusalén, como dice el capítulo 21 de San Lucas. Pero el capítulo 21 del Apocalipsis nos habla de que cuando termine la Jerusalén de la tierra,
Dios nos prepara una Jerusalén en el cielo. Y ese es el tema de lo que tenemos que entender nosotros. Las mediaciones son transitorias. O sea, los hombres no hemos entendido la función que tienen aquello que es un medio, un instrumento, una mediación para Dios, como cuál es Jerusalén. O sea, Jerusalén no es mi fin, la Jerusalén de la tierra no es mi destino, es una mediación. Una mediación que es un instrumento, pero un instrumento es, digamos, una estrategia, es algo que me ayuda a ir más allá, por lo tanto es efímero, transitorio, no es permanente. Por eso la mediación debería llevarnos siempre a algo más, o en este caso, a alguien más, a Dios. El problema es cuando la mediación nos atrapa. Y cuando la mediación nos atrapa, nos impide avanzar. Y entonces, pues hemos perdido o estamos perdiendo lo más importante, que era aquello o aquel a quien la mediación me debía de llevar. En aquel tiempo, dice Jesús, cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan que está cerca su destrucción. Quisiera aprovechar este tema para que ubiquemos nuestras mediaciones. ¿Cuáles son las mediaciones? Aquí pongo un elenco. Jerusalén era una mediación. Hay una Jerusalén del cielo. El templo en la tierra es una mediación. Lo importante es que vayamos al santuario de la eternidad. La ley era una mediación, pero de pronto Pablo se enamoró de la ley olvidándose de aquel que es el legislador y empezó a matar y perseguir cristianos. La circuncisión es una mediación que el pueblo de Israel usaba para sentirse miembro de un pueblo elegido, estuviera donde estuviera. Había un tiempo en que no tenía ni templo, ni rey, ni sacerdote, pero donde quiera que estaba, ellos se sentían el pueblo circuncidado. El sábado también es una mediación y el Señor dice, no es el hombre el que se hizo para el sábado, sino el sábado se hizo para el hombre. Pero aquí vamos a texto o a temas que pudieran a nosotros movernos un poco el tapete, si es que en verdad no tenemos nuestra fe bien cimentada. El Vaticano es una mediación. Sí, o sea, el Vaticano es una mediación, es algo que nos es útil para llegar a alguien más especial. Pues algún día va a quedar arrumbado, sí, algún día va a quedar ahí abandonado, posiblemente. O sea, no sé exactamente cómo vaya a ser cuando concluya la historia, los años, el tiempo, el espacio, cuando se acabe todo, pero un día el Vaticano quedará como vestigio y vamos a algo quizá más difícil. A ti y a mí a lo mejor nos han llegado las reacciones sobre que si el 10 al 12 o al 13 de diciembre va a estar cerrada la Basílica de Guadalupe. Y uno dice, caray, ¿cómo? Si tenemos prácticamente 500 años yendo al santuario a venerar a la Santísima Virgen de Guadalupe. Bueno, ¿y qué no es ella quien nos tiene en su regazo? ¿Que no es ella la que está en esta casita que es nuestro país? La casita que ella quería que se construyera no era el santuario antiguo que está casi inundándose o digamos sumergiéndose, que se está digamos en deterioro y que está cayendo bajo la superficie, ni tampoco ese templo majestuoso de Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? O sea, la casita es México, el país, tu casa, mi casa, nuestra nación, nuestras calles, nuestras ciudades. Allí está la casita que ella quería que le construyéramos. Cuando dice quiero que me construyan una casita, es quiero que me construyan una nación, un pueblo. Bueno, entonces si este año no vamos a la basílica, no hay problema, o sea, porque la basílica es una mediación para aquellos que nos sentimos con toda razón y con todo sentido al amparo de aquella que es madre de Cristo, madre del verdadero Dios por quien se vive. Y así podríamos decir el domingo. Recuerda, si un día tú no puedes ir a misa el domingo, tú puedes ir entre semana. ¿Por qué? Porque todos los médicos que no pueden dejar al hospital el domingo, porque el domingo también hay enfermitos del COVID,
O sea, ellos pueden ir a buscar a nuestro Señor o vivir su domingo en lunes, o pueden vivirlo en viernes, pero hay quienes no, tiene que ser el domingo, y hay quienes también del otro lado de los hermanos que son cristianos no católicos, también para ellos el sábado y el sábado y el sábado, y es una mediación. Yo te digo con todo el amor al Santo Rosario. El Santo Rosario es una mediación, y así podría hablar de los santos. Entonces, hoy el Señor nos invita a ubicar que aunque acabe Jerusalén, hay una Jerusalén celestial. Y en ese sentido, hoy quisiera manifestar un poquito que Jesús vive, pues prácticamente lo mismo. O sea, en realidad, el Señor nos invita a que estemos preparados para el destierro. O sea, estar itinerantes, a, a tener claro la belleza de lo que en el tiempo se construye, pero saber que no es permanente. Hoy dice el Señor, cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan que está cerca su destrucción. ¿Nos debe causar miedo y preocupación? No. ¿Por qué? Porque nosotros somos peregrinos, porque nosotros somos un pueblo que camina por el mundo, porque, digamos, lo mismo estoy en Monterrey, estoy en la Ciudad de México, lo mismo disfruto de un lugar, pero este destierro, las manifestaciones, por ejemplo, que hoy vive nuestra nación en la violencia, pues fue lo que vivió Jerusalén o Israel, pero también lo que vive la iglesia, digamos, que es el nuevo Israel. Hoy, digamos, en día nuestro país vive quizá algo parecido a lo que nuestro Señor vivía. Yo quisiera ubicar este Salmo 136. Junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar. Ahí colgábamos nuestras arpas. Nos decían cantarnos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar un cántico de Sión en tierra extranjera, Jerusalén? Si me olvido de ti, que se me seque la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si de ti me olvido. Ese Salmo 136, digamos, en cierta manera, nuestro Señor lo vive en el jardín o en el huerto del Getsemaní. Digamos, él vive un cierto destierro cuando está solo, cuando está sudando gotas de sangre, en esos apóstoles que le hacen vivir su propio destierro, cuando 3 veces Jesús va a ellos para invitarlos a orar y 3 veces los encuentra dormidos. ¿Qué buscaba Jesús en los apóstoles? ¿Qué podía hallar en ellos? ¿Qué necesitaba? No sé, a lo mejor verlos que estaban ahí, insomnes, despiertos, solidarios, quizá verlos asustados, atemorizados. ¿Qué buscaba? Un poco de compañía, un cierto calor humano. El Señor les dice en ese destierro que él vive en el huerto de los olivos, velen conmigo. Es una recomendación para sentirse Jesús mejor, o es una recomendación para hacerles bien a aquellos que ama. Las palabras expresan que el Señor quería que lo acompañaran. Claro, también buscaba su bien, pero sobre todo la súplica, velen conmigo. Es un ruego apremiante, un Dios que se siente desterrado, que habla en su oración del huerto del Getsemaní y solamente escucha el silencio del viento. Abba, 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 Abba. Si es posible, aparta de mí este cáliz. Y se oyó el silencio. Y el silencio de unos apóstoles que están dormidos. Jesús vive el destierro.
Y podríamos decir que él vive este Salmo 136, digamos, cantadnos un cántico de Sión. Era la solicitud que se hacía a Israel allá en Babilonia, cuando sus captores los veían y querían que ellos lo más sagrado que hacían en el templo lo hicieran para distraerlos. En el exilio, y el texto más fuerte, porque el Salmo 136, tú viste cómo termina el versículo 9. Feliz quien agarre a tus pequeños y los azote contra las rocas. O sea, es un cántico de un israelita sumamente dolido, destrozado. Y todavía vienen a pedirme que les cante un cántico de Sión. Digamos que una sensación parecida, aunque no con esa reacción de odio como tiene el israelita en el Salmo 136. Pero ahora Jesús alaba a quien le habla y a los apóstoles a quienes les va y viene y les habla. Digamos, tiene su cítara colgada en uno de los olivos de aquel monte. Cómo cantar un cántico de Sión en un pueblo extranjero. Cómo recitar una plegaria a un Dios ausente. Y es sobrecogedor el ir y venir de Cristo. Ese desasosiego, la inquietud, la necesidad de sentirse acompañado de un Dios aparentemente sordo a la ausencia o a unos hombres dormidos y sordos. De pronto esa roca fuerte se siente bañada por un sudor que se convierte en gotas de sangre. Pareciera Jesús un pajarito herido que torpemente revolotea y choca contra la pared del cristal. El Hijo de Dios se haya abandonado a sí mismo entre el cielo y la tierra, una tierra erizada de espinos, un cielo cerrado, a cal y canto. Pero esto es apenas el inicio de una historia que no termina el Viernes Santo, sino el primer día de la semana, con la resurrección. Y esto debemos comprenderlo para los momentos en que de pronto pareciera que el Salmo 136 es nuestro cántico. Junto a los canales del río de Babilonia nos sentábamos a llorar. Ahí colgábamos nuestras arpas, nos decían, cántenos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar un cántico de Sión en tierra extranjera, Jerusalén? Si me olvido de ti, que se me seque, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar si de ti me olvido. Y Jerusalén, de la que habla hoy el Evangelio, tendrá que comprender que ella misma regresará a su propio destierro, porque aspiramos nosotros a otra Jerusalén, a una nueva Jerusalén. Existe otra Jerusalén, la verdadera Jerusalén, la que está más allá de la Jerusalén física. La Jerusalén física va a ser destruida, el Señor está diciendo, vendrán tiempos en que los ejércitos van a sitiar la ciudad de Jerusalén. Incluso la Jerusalén es destruida por los supuestos creyentes. La pregunta aquí tuya y mía es, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿A qué aspiro? ¿A la Jerusalén de la tierra o a la Jerusalén del cielo? Te digo, de pronto las mediaciones se convierten en nuestra meta. Y hoy el Señor nos invita a saber que cuando esto suceda, se acerca su liberación, la verdadera liberación. Que Dios nos permita, pues, disfrutar de las mediaciones, pero saber que una mediación es un instrumento.
y que un día, incluso la belleza y la grandeza de la Eucaristía, donde yo disfruto de la presencia real y recibo el cuerpo y la sangre de Cristo, pero un día celebraremos la Eucaristía en la eternidad, en el cielo, y nos sentaremos en el banquete del reino. Amemos nuestras mediaciones. Sobre todo, reitero, la Eucaristía es presencia real. Verdaderamente ahí está Jesús. Pero un día estaremos con él cara a cara. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.